Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase de Ciencias Sociales. Buenas noches, dice. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están, compañeritos? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a través de este medio a cada uno de ustedes. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de sus lugares de trabajo, donde se encuentran recibiendo la presente clase. Bienvenidos. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje en relación a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad 2, El mundo en el siglo XIX, el imperialismo, con el tema número 2, definición y características del imperialismo, del neoliberalismo al militarismo son los temas que nosotros vamos a ver. Justamente estos temas importantes que se desarrollan a partir del siglo XIX. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones en función de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la presente clase como tarea? Dice, responda a las siguientes preguntas. Defina con sus propias palabras qué entiende por imperialismo. La siguiente dice, ¿cuáles son las características del imperialismo? Determine las características del neoliberalismo. La siguiente dice, comente en pocas palabras, ¿qué sucede con la libertad de expresión durante el proceso del militarismo? Facilito, ustedes pueden investigar, tienen bastante información sobre este tema. Y el último dice, ¿cuáles son los eventos más relevantes del intervencionismo en América Latina? Esos son los temas de la tarea de la presente semana que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no es en otro tipo de actividades, no es en otro tipo de documentos, no es a computadora, todo es 100% a mano, todo me tienen que hacer a mano. Para ello, ustedes en la parte inicial de la hoja, ustedes tienen que cumplir con el membretado o rotulación, cumpliendo con todos los datos que se les solicita. Una vez que ustedes han cumplido con eso, a continuación de lo que ustedes han hecho el rotulado en su hoja, proceden a desarrollar su tarea a continuación. Eso es todo lo que ustedes en ese orden lo que tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema definición y características del imperialismo, del neoliberalismo al militarismo correspondientes a la semana 3 del 9 de octubre del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 9 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente en función de estas actividades, de esta tarea que ustedes tienen que desarrollar en la presente semana. Iniciamos de forma inmediata con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, vamos a iniciar con el material de apoyo y vamos a iniciar mencionando directamente sobre nuestras actividades y vamos a ver el mundo en el siglo XIX. Y de hecho vamos a entrar directamente a ver qué es el imperialismo. Al estudiar la antigüedad, se habla de los imperios, del imperio romano, por ejemplo. Luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de América y de otros imperios como el británico y también el portugués. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, pero con un nuevo significado, un nuevo contexto, pues los historiadores identifican al periodo comprendido en los años de 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior vimos la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio en el siglo XIX. A veces se confunde ese fenómeno con el imperialismo moderno.
pero en realidad fue el preludio del imperialismo actual que nosotros vivimos, el que realmente comenzó como resultado del hecho de que la división del mundo estaba ya completa. Si nosotros hablamos de la primera etapa del imperialismo, ahí nosotros vemos una etapa novelesca donde se encontraban los reyes, donde se encontraban las princesas, donde se encontraba una serie de los caballeros de armaduras metálicas durante una importante época del imperialismo también europeo, pero obviamente todo eso fue quedando atrás a partir de las diferentes guerras, de las diferentes conquistas y la evolución mismo que se fue desarrollando dentro de estos imperios hasta dar origen a un nuevo o a una nueva estructura de imperialismo. En la actualidad nosotros también hablamos de un imperialismo, de un capitalismo, de un imperialismo. Justamente nace de todo este proceso. Y eso nosotros ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar a continuación. Y vamos a ver definición y características del imperialismo, pese que vamos a ver ya un material bastante importante en relación de este tema, en relación a las características, las ventajas y diferencias, dificultades en relación a la aplicación del capitalismo, ya desde un punto de vista político, visto desde el imperialismo. Definición y características del imperialismo. El imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citado por los historiadores, sean de izquierda o sean de derecha. Si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, debemos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo, es decir, del monopolio que sustentó o que dio sostenimiento al desarrollo del capitalismo. Las cinco características principales de esta etapa mencionada por Lenin, que en 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que acontecía. Estas se pueden mencionar a continuación y podemos iniciar en primeramente el rol decisivo de los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Es prácticamente el control de una sola persona en distintos espacios en relación a la economía, desde el productor primario, el sector de la producción, el sector de la transformación de la materia prima, el consumidor y obviamente la producción de bienes y servicios. De esa manera, obviamente, pero solo ejerce el control una sola persona. Ese es un monopolio. Otra de las características es la mezcla de capital industrial y financiero. El financiero, los dueños de los bancos son muchas veces los dueños de las empresas y viceversa. Entonces ahí se sigue generando este monopolio en cuanto a al dominio de estos capitales. Otra de las características es el predominio de la exportación de capitales sobre la exportación del producto y la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua y la culminación de la división territorial del mundo. Esas son las características fundamentales en relación al capitalismo. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron aglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros aglomerados y empresas para constituir grandes corporaciones. La lógica del proceso condujo a estas a formar cárteles, es decir, arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño unos con otros. Prácticamente las empresas medianas, ¿qué es lo que hicieron? Para poder sustentarse en el mercado, empezaron a devorar a las empresas pequeñas con la finalidad de convertirse en grandes imperios monopólicos y de esa manera generar un proceso de sostenimiento dentro del mercado. Pero esto obviamente generó un poco de pánico entre las empresas y obviamente generaron un proceso de control un proceso de control de mercados y precios que obviamente evitaba que se coman entre sí las empresas, que se absorban entre sí las empresas. Esta es la característica del monopolio.
pocas empresas que se reparten el mercado, absorben o destruyen a las empresas que están en su camino, sea en su territorio o países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales, empresas que actúan en muchos países, han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial. Estas hasta ostentar el rol determinante que tienen hoy en día. Nosotros podemos ver una de las más grandes empresas transnacionales que prácticamente ha quebrado no solo a empresas dentro de su país de origen, sino que ha generado también zozobra y ha eliminado empresas que traten de competir en los países donde se encuentra presente. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar a Coca-Cola, de Coca-Cola Company. ¿Quién no ha tomado una Coca-Cola? Todo el mundo nos hemos tomado una Coca-Cola. ¿Quién prefiere tomarse una cola de producción nacional, por ejemplo, una cola gallito? Nadie. Desde nosotros estamos aportando a ese fortalecimiento de este gran monopolio que prácticamente destruye a las empresas que se encuentran a su alrededor y obviamente que son más pequeñas y que obviamente tienen el carácter de competencia. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las compañías anónimas, aquellas en que su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo muy reducido o venderse públicamente a quienes deseen invertir, para lo que existen se creó la famosa bolsa de valores y el crecimiento de los grandes bancos de depósito e inversión. Con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se cuadruplicaron y se fortalecieron dentro de estas estrategias de mercado. Dentro de estos, obviamente, una vez que se desarrollaron los procesos de liberación de los imperios europeos, de los territorios latinoamericanos, surgió una serie de preceptos nacionalistas, los cuales buscaban parar o dar un alto a todo este proceso de invasión que desarrollaron los imperios europeos. Y dentro de esto nosotros podemos ver esta frase del quinto presidente de los Estados Unidos: América para los americanos. Y vamos a ver prácticamente esta frase es la que, entre comillas, prácticamente a nosotros nos protegía como países más débiles, como países tercermundistas, pero a su vez generó un dominio, generó una sumisión de todos los estados hacia este estado, hacia los Estados Unidos como tal, como país, quien obviamente se catapultó y se posicionó como potencia mundial capitalista. Fue un imperio capitalista. ¿Quién fue el autor de esta frase, América para los americanos? Fue James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos durante el año 1817 y 1825. Proclamó en 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o inferir con los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región. A cambio, Estados Unidos plantea permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre las potencias europeas y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurrieran en América, Estados Unidos vería tal acción como una hostil actividad, obviamente, que genera una serie de actividades que propenden a generar guerra. Este famoso estatuto es conocido como la doctrina Monroe, que se sumaría en la frase América para América para los americanos, lo que podría traducirse como un afecto sucesorio en América para los estadounidenses. Fue hasta cierto punto una declaración anticipada de que Estados Unidos se estaba convirtiendo o se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia hegemónica en el continente y que obviamente desplazaría con su gran poderío económico a Gran Bretaña.
combinada con la tesis del destino manifiesto, fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política del imperialismo estadounidense. Al inicio del el destino manifiesto era la tesis de que Estados Unidos estaba destinada a expandirse desde las costas del Atlántico al Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra contra México. Pero luego la tesis evolucionó para dar argumento en favor de otras adquisiciones, como las de Alaska, Hawái, Samoa, Puerto Rico, las semicolonias de Panamá, entre otros territorios que poco a poco los Estados Unidos fue dominando. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia. Eso quiere decir manifiesta y certera, obviamente, en relación a su destino. Prácticamente a través de este precepto nos liberaba de tener algún tipo de conflicto y de dominio de los diferentes imperios europeos, pero nosotros caímos en manos de nuestros propios hermanos, por decirlo de esa manera, que eran los Estados Unidos, que más bien debían protegernos, debían propender a que todos los estados más pequeños, los estados nacionalistas más pequeños distribuidos en el continente americano, obviamente se incorporaran a ese gran proceso de industrialización, pero lamentablemente no fue así. Y nos hundieron como países tercermundistas y solamente productores de materia prima. Obviamente la materia prima debía ser directamente comercializada hacia los Estados Unidos y ellos obligatoriamente nos vendían el proceso, el producto elaborado y a un costo mucho más elevado. Entonces, posteriormente se desarrollaron una serie de actividades en las cuales obviamente nosotros dejamos de lado el proceso de la importación que en una etapa de la evolución industrial en América Latina se denominó el proceso de sustitución de importaciones, que nosotros ya veremos más adelante en qué consistió. Del neocolonialismo al militarismo, el militarismo fue malo, y obviamente este proceso de militarismo generó una serie de conflictos, una serie de abusos, especialmente hacia los derechos humanos de las personas y de las diferentes poblaciones de los países latinoamericanos. Fue totalmente negativo el proceso del militarismo. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, de los golpes de Estado, de que los militares toman el control de determinados países y dentro de ellos nosotros podemos mencionar, por ejemplo, uno de los más nefastos que tuvo América Latina, uno de los más mortíferos, de los más letales como es de Augusto Pinochet en Chile? Prácticamente él desapareció, torturó, hizo una infinidad de crímenes de lesa humanidad, quienes hasta el último día de su vida obviamente fue juzgado. Pero obviamente eso no solamente se desarrolló solo en Chile, sino fue el tema central durante casi a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en toda América Latina. ¿Quién orquestó, quién organizó todo este proceso de gobiernos militares? Justamente los Estados Unidos, para tratar de eliminar todos los procesos del socialismo, de esta nueva tendencia de pensamiento político. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Prácticamente aquí el capitalismo desarrollaron las pocas empresas que ellos crearon, generaron fuentes de trabajo, pero los trabajadores eran explotados, trabajaban más allá de las 16 horas, no tenían seguro, no tenían beneficios de ley, en otras palabras, eran 100% explotados. Es por eso que ingresa especialmente al sector de los educadores, del sector de la educación, de los trabajadores, del campesino, del pueblo en general, inicia el ingreso del socialismo, de las ideas comunistas, los cuales les permite formar los sindicatos, los cuales permite formar una serie de estructuras sociales, las cuales buscaron siempre el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y por ende también de la población en general en relación a educación, a salud, a vivienda y sobre todo a seguridad social. De esa manera, obviamente, se desarrollaron una serie de eventos, los cuales obviamente vamos a ver. Y vamos a ver del neocolonialismo al militarismo.
Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenían que hacer comercio o inversión fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo. Lo mismo sucedió con Estados Unidos y más tarde con Japón. Ya vimos que en África y partes del territorio de Asia, durante el siglo XIX se impuso el control colonial directo. Como no podía ser de otra manera, esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante fuente de conflictos, innumerables choques y guerras de mayor a menor dimensión que mantuvieron ocupados a los continentes en un frenesí por más tierras y más subsidios. La consecuencia fue el crecimiento del armamentismo, cuya fabricación alimentó la expansión industrial, situación que dio lugar a un círculo vicioso en relación a la guerra-producción industrial, crisis, guerra. Ese proceso adquirió trágica nitidez durante los inicios del siglo XX con las dos guerras mundiales que se dieron. Prácticamente nosotros íbamos de tratar el proceso de guerras que se dieron y obviamente eso fue totalmente negativo, bueno, de hecho ninguna guerra es positiva, pero eso permitió prácticamente destrozar la economía a nivel de los países, especialmente los países europeos. Pero muchos dirán, pero ¿cómo nos afectó, por ejemplo, a América Latina? ¿Cómo nos afectó a Ecuador el desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Recordamos que en la Primera Guerra Mundial prácticamente era el Ecuador un país en proceso de formación, un país que se estaba empezando a formar y obviamente que estaba empezando a incursionar en el mercado internacional como solamente vendedor de materia prima. La mayoría de los consumidores eran países europeos, eran los Estados Unidos, pero también eran países europeos. Pero como entraron en este proceso de conflicto, todos los recursos obviamente se destinaron al armamentismo, a la adquisición de armamento para poder subvencionar a todos los ejércitos durante el proceso bélico. Esto generó un proceso de descompensación en el área de comercio exterior, lo que propició también una serie de problemas y resquebrajamientos económicos dentro del Ecuador. El Ecuador no ha participado directamente o activamente durante los procesos de guerra, pero sí ha sido afectado desde el punto de vista económico. Aquí nosotros en esta tabla nosotros podemos ver en relación a las inversiones en el exterior hacia el año de 1914. Tenemos el país y tenemos el monto en miles de millones de libras esterlinas, que fue en un inicio era la moneda oficial en cuanto a la comercialización en los mercados internacionales. Tenemos en la primera etapa, tenemos Inglaterra con 4.000 libras esterlinas, Francia con 1.766 libras esterlinas, Alemania con 1.376 y Estados Unidos con 503. En aquella época prácticamente Inglaterra, obviamente con su propia moneda, que es las libras esterlinas, obviamente esto permitió mantenerse o mantener esa hegemonía en relación a la máxima potencia mundial hasta aquel tiempo. En la siguiente línea de tiempo nosotros podemos ver y vamos a analizar o vamos a resumir todo este proceso desde el año de 1845 hasta el año de 1914 y 1916. En 1845, Texas es anexado a Estados Unidos luego de la guerra y nosotros ya vamos a ver, en ese mismo año, tras ser invadido por Estados Unidos, México le entregó el 40% de su territorio a California, México y Arizona dentro de sus territorios. Entonces, ese es también es un conflicto que se dio y que obviamente la superpotencia, en este caso los Estados Unidos, le cercenó una gran cantidad de territorio a el territorio o al país mexicano. Durante el año 1855 y 1857, el estadounidense William Walker y sus filibusteros se apoderaron de Nicaragua. En este sentido, luego de este proceso, es también derrotado y huye de esos territorios. En el año de 1876, nueva intervención de los Estados Unidos en México. En 1898, tras la guerra con España, Estados Unidos se queda con Puerto Rico
Guam y Filipinas y como interventor en Cuba. Posteriormente, Cuba pasaría también a ser parte del modelo socialista, comunista, y eso obviamente le orientó a la salida de los Estados Unidos. En el año de 1903, desembarco de Estados Unidos en Panamá, lo que provocó después la proclama de su independencia de Colombia, su independencia del territorio colombiano. En 1905, intervención de los Estados Unidos en República Dominicana. En 1910, desembarco de marines en la isla de Cuba. En 1911, ocupación de Honduras por Estados Unidos, y en 1914 y 1916 invasión norteamericana a México durante la Revolución Mexicana. Nosotros vemos todo el proceso de intervención excesiva que ha tenido los Estados Unidos en diferentes conflictos, en diferentes problemas internos de cada uno de los países, y esto obviamente significó el dominio, significó el aplastamiento de cada uno de estos países, que obviamente cada vez seguían siendo eh, afectados económicamente a través de esta famosa deuda externa y del Fondo Monetario Internacional, que esto obligó a los países a mantener esta deuda vitalicia, que muchos de los países, incluidos el Ecuador, lo tenemos hasta ahora. Y dentro de este tema nosotros vamos a ver el intervencionismo en América Latina. En América Latina, por el contrario, había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguiera la inversión y el comercio. La intervención abierta de Gran Bretaña fue pocas veces necesario. Fue lo que se llamó la diplomacia de las cañoneras, que también ustedes van a tener una pregunta por ahí en el examen. La diplomacia de las cañoneras, es decir, el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligar a que las cosas se hicieran en beneficio de los inversionistas o comerciantes británicos. Ocurrió en los territorios de Buenos Aires en el año de 1808, en Nicaragua en el año de 1841 a 1848, a lo largo de la década de 1850 y de nuevo en el año de 1874. Ya saben, entonces la época de las cañoneras prácticamente es el bloqueo de los principales pasos comerciales, en este caso por Gran Bretaña. ¿Dónde se dio este proceso? Se dio en lo que es el territorio, lo que es hoy Argentina, Buenos Aires y también en Nicaragua. Esos fueron los puntos claves para la diplomacia de las cañoneras, el desarrollo de la diplomacia de las cañoneras. Con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática o facilitar armas y financiamiento a sus aliados, como en las guerras de Paraguay o el Pacífico. Lo mismo hizo Estados Unidos, financiamiento, armas y diplomacia de las cañoneras, sobre todo conforme crecía la flota pesquera y militar que tenían en aquella época. Varias veces hizo presencia en los puertos de América Latina para presionar en favor de sus intereses. Y obviamente dentro de este tipo nosotros podemos ver la línea de tiempo que nosotros ya hemos visto y hemos presentado anteriormente. Esto en relación a los temas que se vinieron dando. Prácticamente los Estados Unidos, una vez que se liberaron de las dos principales potencias que obviamente estuvieron tras el control en una primera etapa de la historia de los Estados Unidos, como son los franceses y son los ingleses, obviamente generaron determinados edictos. De hecho, los Estados Unidos es el primer país en determinar un estado constitucional a través de una constitución. Fue la primera constitución de todo el continente americano, la constitución de los Estados Unidos, y ese fue el primer paso en cuanto a la estructuración de estados que reconocían derechos, que reconocían obligaciones del Estado hacia cada uno de los ciudadanos. Ese fue el modelo a seguir, pero así como existió cosas positivas, también existieron bastantes cosas negativas hasta la actualidad, porque lejos de ser un país que apoyara a todos el resto de países pequeños latinoamericanos o americanos, prácticamente lo que se dedicó es a la explotación, al enriquecimiento estatal, en este caso de los Estados Unidos, que obviamente buscó superposicionarse a nivel global
obviamente todas las riquezas. Si nosotros vemos una primera etapa Texaco, por ejemplo, qué es lo que el aspecto negativo que desarrolló Texaco en el territorio americano dentro de la explotación del petróleo, prácticamente destruyó la naturaleza, contaminó ríos, exterminó grandes pueblos del oriente que se encontraban a su paso y generaron una serie de atrocidades que muchos de ellos han llegado hasta la Corte Interamericana. Muchos casos todavía se están ventilando, otros obviamente ya se han juzgado. Entonces, pero son todos estos procesos también bastante negativos que ha desarrollado el famoso imperialismo. Este imperialismo que también fue totalmente negativo, especialmente para los intereses de todos los países más pequeños que conformamos este gran continente. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Les deseo la mejor de las suertes. Tienen en función de la explicación, tienen la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Una tarea bastante fácil, bastante sencilla, en las cuales les implica también aplicar un proceso de razonamiento de cada uno de ustedes. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche.